Tierras Altas viene ya golpeada. En Tierras Altas llueve sobre mojado, nunca mejor dicho. Salimos de la pandemia, vino el golpe de los paros del año pasado, que fueron, por eso el contexto es importante, fueron en otra fecha donde la acción no fue tan grave y además donde hubo tiempo a recuperarse. También gracias al esfuerzo que estuvo haciendo la Cámara de Turismo a nivel turístico para mitigar todos los daños que nos estaban provocando esos cortes, ¿no? Nos hemos podido recuperar, hemos podido llegar a unos niveles muy buenos de ocupación, de actividad, pero realmente esto nos vuelve a golpear muy duro y nos afecta, pero no solamente al turismo. Obviamente todos saben que Tierras Altas es una región productora. Mañana en la Cámara de Turismo de Tierras Altas estuvo llevando a cabo una conferencia de prensa informando que han interpuesto una querella penal contra grupos que alteran el orden social. Mucho se ha hablado del daño que ha causado a la economía y en un mes tan importante como este, como noviembre, para sobre todo el sector turístico que emplea a miles de panameños, ha recibido un duro golpe. Para hablar un poco acerca de esto nos acompaña el gerente de uno de los hoteles afectados en este distrito y estamos conversando con nuestro primer invitado de la tarde de hoy, que ya se suma aquí a Radio Ancon, y le queremos dar pues una cordial bienvenida al señor Pedro Rodríguez a Radio Ancon. Feliz tarde. Buenas tardes, Magdiel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estoy bastante bien. Creo que la situación ha ido todavía agudizándose. Cuéntenos un poco de el diagnóstico que se tiene hasta este momento, ya una quinta semana de cierres, sobre todo con el área occidental del país, con grandes afectaciones económicas. Para este tiempo usted regularmente tenía bastante afluencia de turistas, tanto nacionales como internacionales. ¿Cómo es el escenario este 2023? Gracias, Magdiel. Bueno, el panorama es crudo y es muy difícil. Efectivamente, llevamos un mes, si no es hoy, mañana creo que se está cumpliendo un mes de cierres provocados por la situación que todos conocemos en la República de Panamá, y son cierres que han cercenado nuestro derecho a circular en nuestra región, en nuestro distrito, concretamente en Tierras Altas, y es por eso que la Cámara de Turismo de Tierras Altas pues ha tomado esta iniciativa después de muchos otros movimientos que se han hecho, que han sido pues desde participar constantemente en las manifestaciones en contra de la minera, como tratar de negociar, como tratar de llegar a acuerdos. Y bueno, pues esta es una acción más dentro de lo que nosotros consideramos que son nuestros derechos, que están en la Carta Magna, que están siendo vulnerados, y nos sentimos gravemente afectados y perjudicados, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, la ocupación en todos los hoteles de Tierras Altas durante este mes ha sido del 0%, es del 0%. No hemos recibido ni un solo turista. Y esto es preocupante porque para este tiempo ustedes han venido preparando, y esto luego de recibir el duro golpe económico que trajo COVID-19. Luego en 2022, el año pasado, a mediados de año, se llevaron a cabo también manifestaciones casi con la misma intensidad. Este año es más preocupante porque estamos en uno de los tiempos que es considerado como temporada alta para los hoteles en Panamá, sobre todo para la región de Chiriquí y Tierras Altas. Daños económicos incalculables, pero en estos momentos, ¿cuánto estiman? Y sobre todo, la otra cara de la moneda son las familias que también pierden los ingresos debido a que, como no se puede operar, ¿qué decisiones han tomado ustedes en cuanto a todo el personal que opera junto con los hoteles? Sí, Magdiel, claro, efectivamente todo esto hay que verlo desde muchos contextos, ¿no? Tierras Altas viene ya golpeada. En Tierras Altas llueve sobre mojado, nunca mejor dicho. Salimos de la pandemia, eso fue una cuestión a nivel nacional, a nivel mundial. Vino el golpe de los paros del año pasado, que fueron, por eso el contexto es importante, fueron en otra fecha donde la afectación no fue tan grave y además donde hubo tiempo a recuperarse. También gracias al esfuerzo que estuvo haciendo la Cámara de Turismo a nivel turístico, valga la redundancia, para mitigar todos los daños que nos estaban provocando esos cortes, ¿no?
nos hemos podido recuperar, hemos podido llegar a unos niveles muy buenos de ocupación, de actividad, pero realmente esto nos vuelve a golpear muy duro y nos afecta, pero no solamente al turismo. Obviamente todos saben que Tierras Altas es una región ganadera productora, afecta a los productores y está afectando, que es al final a donde va a llegar todo esto, a las familias, a las personas. O sea, los negocios que tengan que cerrar van a afectar sí o sí a esas familias que tienen hijos, que están pagando sus hipotecas, que están pagando sus deudas, y está llegando a ellos. Está llegando a ellos también, ¿no? Un negocio, bueno, pues no nos vamos a alegrar de que se cierre un negocio, pero es que eso afecta a las familias. Se nos ha tachado desde algunas zonas, desde algunas áreas, no sé si desde algunos gremios, de que Chiriquí, de que Tierras Altas, por todas estas gestiones que se están haciendo para tratar de solucionar y mitigar todo lo que está ocurriendo, pues somos pro mina. Eso no es cierto, que estamos en contra de todas las manifestaciones y de toda la realidad que se está viviendo en Panamá, y no es cierto. Nosotros hemos sido los primeros que hemos salido a manifestarnos pacíficamente, sin cerrar calles, sin amenazar a nadie, sin portar machetes, sin registrar los carros de nadie, que es lo que llevamos sufriendo durante un mes aquí. Quiero dar un dato que creo que se sabe, pero quiero dejarlo bien claro. Magdiel, Tierras Altas es el único distrito de la República de Panamá que lleva completamente sitiada y secuestrada 30 días. Lo que está ocurriendo en Chiriquí, siendo muy grave, que lo es, y afectándonos a todo en la región de Chiriquí, también a Boca del Toro, Tierras Altas ha estado completamente secuestrada, con barricadas para entrar y salir durante 30 días, y estamos en esa situación. Seguimos y continuamos en esa situación. Bueno, una situación bastante crítica, y eso que usted denuncia, que también hay que hacerlo notorio, sobre todo porque prácticamente no hay salida a otra parte si cierran pues la vía principal de Tierras Altas. Y con eso, y preguntándole en consonancia con lo que le consultaba anteriormente, señor Pedro, las medidas que se han tenido que tomar con respecto al personal. Ustedes han tenido como negocio que tomar decisiones difíciles para poder hacer frente a este impacto económico que ha sucedido. Bueno, pues se han sumado muchos factores, porque todo esto ha ido siempre a peor. Nunca se ha visto la luz al final del túnel, y parece que sigue sin verse. Pero bueno, aquí también existió, le estoy hablando de Tierras Altas, ¿no?, una ley seca, con lo cual, bueno, pues tampoco se ha podido vender alcohol, los negocios, los restaurantes, los hoteles o los mismos supermercados, ¿no? Pero de todas maneras era difícil también venderlo, porque ni siquiera tenemos el acceso a los distribuidores para que nos hagan entrega de los insumos. El problema ha sido muy grande en cuanto a insumos básicos, como puede ser el gas, la gasolina, la comida. O sea, todo eso ha creado una serie de problemas que nos está afectando a todos ya a nivel humano. Ya es que no quiero hablar ni de las afectaciones emocionales que hemos sufrido. Yo no sé si, bueno, aquí seguramente en Tierras Altas y en Chiriquí estamos hechos de otra pasta, pero soportamos la pandemia, soportamos toda la situación que atravesó prácticamente todo el mundo, y resistimos, salimos adelante, y ahora otra vez nos vuelve a tocar y salimos perjudicados todos, totalmente, absolutamente todos. Bueno, muchos negocios ya han cerrado. Algunos están buscando soluciones como la suspensión de contratos, pero ha habido negocios que han tenido que cerrar ya, que no han podido subsistir, porque en contra también de lo que la gente puede pensar, aquí no somos grandes magnates, empresarios, que nos sobra la plata. Chiriquí, Tierras Altas en concreto, está lleno de trabajadores, de gente honrada que está trabajando día a día, que madruga para sacar sus negocios adelante, que nos peleamos todos los días para sacar adelante a nuestras familias, y resulta que nos han cortado todas las posibilidades de poder sacar nuestros negocios adelante y de poder seguir subsistiendo. La situación es crítica, realmente es muy crítica aquí en Tierras Altas, y por eso se ha tomado esta decisión.
Claro que si la premisa es el cierre de la mina, no el cierre de los negocios o de la economía en general, señor Pedro. Y ya por último, ¿qué ha pensado usted? O sea, ya estamos hablando de un mes sin actividad económica, se acerca el fin de año y no se ve un panorama claro de lo que va a suceder. Dura la situación. Se ve dura. Las noticias que van saliendo pues no es que sean muy esperanzadoras. A mí me preocupa a nivel personal, si me preguntas a nivel personal, me preocupa un poco el trasfondo de toda esta situación y de lo que pueda ocurrir en un medio largo plazo. Me preocupa mucho, pero realmente ahora estoy muy concernido en todo el tema de lo que es pues, mi negocio, mis vecinos, mis conciudadanos de Tierras Altas, los empleados y los colaboradores que puede que esta misma semana puedan perder el trabajo y que se vaya todo a pique. Me preocupa el distrito, que había peleado muy fuertemente desde el ámbito del turismo por progresar, por crecer, por desarrollar el distrito de Tierras Altas. Y todo eso en 30 días, en 40 días, se ha venido a pique, se ha venido abajo. Estoy muy preocupado. Estoy preocupado, obviamente, como creo que lo deberíamos estar todas las personas que residimos en Panamá, todos los panameños, pero realmente aquí en Tierras Altas, las 23.000 personas, los 23.000 ciudadanos de Tierras Altas, estamos muy preocupados por la situación. Claro que sí. Bueno, señor Pedro, gracias por contar su testimonio aquí en Radio Ancon, parte de esa denuncia social también que se hace en Tierras Altas, ya lo ha escuchado usted, se sienten secuestrados producto de estos cierres que se han llevado de forma indiscriminada en varios puntos del país. Han dicho que comparten también el interés de que se cesen las actividades mineras, no obstante, esto sin afectar a terceros. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra, señor Pedro, y hasta una próxima ocasión, ojalá que con buenas noticias. Bueno, son las 12:16 del mediodía, seguimos con más de nuestro menú ejecutivo de Ancon. Ya lo decíamos antes, se ha tomado también la decisión de interponer una querella penal. Esto pues se anunció por parte de la Cámara de Turismo, Comercio e Industrias en Tierras Altas. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo dentro de esta conferencia y los detalles al respecto. Su preocupación los motivó a contactarnos a fin de que nosotros pudiéramos darle una respuesta frente al estado de sitio en que mantiene un grupo de radicales Tierras Altas. Y definitivamente, señores, que la Constitución y los convenios internacionales dan derecho a protestar, sin embargo, estas protestas no son pacíficas. Y eso, después de hacer un análisis de todo lo que está sucediendo en Tierras Altas y de haber visto los diversos videos que llegan a nosotros a través de los medios tradicionales, llámese radio, televisión, y de los medios digitales a través de las redes sociales, y de investigaciones preliminares que hicimos, pudimos determinar que un grupo de 21 personas, entre ellas un extranjero, tienen sitiado a Tierras Altas, sometidos bajo amenaza, por lo cual los ciudadanos no pueden salir, se les impide su libre tránsito, están impedidos de acceder a los alimentos básicos, a la salud y a la educación. Esto, a la luz del Código Penal, constituye el delito de terrorismo. En ese sentido, nosotros decidimos querellar a estos 21 miembros o ciudadanos, entre ellos, como dije, un extranjero, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, terrorismo y daños. Y la pregunta que surge es, ¿pero por qué terrorismo? Porque es que el Código es claro en su artículo 292. Cuando usted se organiza para perturbar la paz y la tranquilidad de una población, para forzar u obligar a un gobierno a tomar una decisión, como es en este caso, porque lo que se persigue es que a todas costas el gobierno derogue la ley 406, criterio que yo no comparto porque eso no es viable. Sin embargo, hemos escuchado a varios abogados diciendo que sí se puede. El punto es que independientemente si es a través de la derogatoria o a través del pronunciamiento de la Corte, porque al final la Corte debe decir si es constitucional o no esa ley, estos señores no se van a quedar tranquilos. Vamos a escuchar después del pronunciamiento de la Corte que ellos le van a solicitar al gobierno otras pretensiones, luchas que tienen en pausa, porque este es el nuevo mecanismo ahora de protestar. Presionar al gobierno dejando a una población sin alimentos, sin trabajo, sin educación. Nosotros hemos escuchado a miembros de esa comunidad pidiéndole que se le permita el paso a los alimentos. Entonces, señores, yo creo que hay que
le hago un llamado al gobierno primeramente, porque el gobierno ha mirado para otro lado. Y la policía, que debe de servir y de proteger a los ciudadanos, se ha convertido en el protector observador de las manifestaciones realizadas por estos agresores. Los miembros de la Comara fueron muy claros. Ellos también se han manifestado en contra de la minería. No están de acuerdo con la minería. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con la minería. Pero ¿por qué llegar a ese punto? Cuando le dijimos que hay ciudadanos que no residen en Tierras Altas, alguien está financiando la permanencia de esos ciudadanos en esa comunidad. Y eso es parte del delito de terrorismo, delito que el Ministerio Público debe investigar. El Ministerio Público, por otra parte, debió haber iniciado una investigación de oficio hace rato, y no solo por lo que sucede en Tierra Alta, por lo que sucede a lo largo del país. Sin embargo, no lo hicieron, no lo han hecho. Bueno, nosotros ayer formalmente presentamos una querella y le solicitamos al Ministerio Público, hacemos un llamado de atención más bien, al Procurador General de la Nación, que instruya a sus funcionarios de Chiriquí a fin de que se le dé el impulso procesal correspondiente a nuestra querella. El día de ayer encontramos algunos obstáculos en la presentación de la querella. La presentación inició a las 9:30 de la mañana y no fue aproximadamente hasta las 4:30 que recibimos el recibido de la querella y la nota criminal. Y paso a detallar cuáles fueron los obstáculos. Número 1, que el certificado que se presentó como prueba, que es la certificación del registro público donde se acredita la existencia y la representación legal de la Cámara, la funcionaria le exigía al abogado que nos asistió en ese momento allá, porque yo no estaba allá obviamente, que había que anotar de puño y letra que esa contaba de una sola hoja, pero tenía que hacerlo el licenciado David Cuevas personalmente. Obviamente yo no me encontraba en David, algo absurdo. Y lo segundo, que los testigos que fueron aducidos por nosotros, que yo los pedí a cargo de la querella, es decir, yo me hacía responsable de presentárselo el día y la hora que dispusiera el funcionario, había que establecer un domicilio. O sea, algo totalmente absurdo, porque eso, para que una querella sea admitida, se requieren de algunos requisitos y todos los abogados penalistas saben que eso está fuera de lugar. Cuando yo me comprometí a presentar a los querellantes. Entonces, se retiraron cerca de las 12 y tuvieron que regresar a las 2 de la tarde. Yo me presenté en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación y hablé con una funcionaria de la subsecretaría y le manifesté la situación. Y fue esta funcionaria quien amablemente decidió llamar a Chiriquí y se le dio paso a la recepción de la querella. Entonces, señor procurador, yo lo insto a que se comunique con sus subalternos en Chiriquí y que se le dé el trámite correspondiente, porque si ustedes no han querido iniciar las investigaciones de oficio, ya se presentó una querella por parte de la Cámara y yo espero que no sea la única ni la última de las querellas. Y exhorto a todos los organismos comerciales y empresariales a que se constituyan en querellantes, porque hay que ponerle un alto. Están acabando con el país y esto no lo podemos permitir. Legalmente, la víctima, que es la Cámara, y sus agremiados tienen derecho a que el Ministerio Público les dé protección. Ya están recibiendo amenazas por estos sujetos. Es decir, los 21 ciudadanos que se encuentran allá y que tienen retenida, sitiada la ciudad de Tierras Altas, están haciendo llamados amenazantes a los agremiados de la Cámara de Comercio. Señor Procurador, señor Presidente, instruya a su ministro de Seguridad a que le dé seguridad a los ciudadanos. Ustedes fueron elegidos para gobernar hasta mayo del 2024. Su periodo constitucional no ha terminado. Haga su trabajo para lo que usted fue elegido. Ordene que se le dé protección a la ciudad entera, no solamente a Tierras Altas, a todo el país. Escuchemos lo que acaba de pasar en Colón. Yo lo insto a que usted le pida al Ministerio de Salud que haga un censo de cuántas personas han fallecido después del cierre de Tierras Altas y cuántas personas han empeorado su salud a raíz de estos cierres. Y yo le aseguro que el Ministerio Público va a tener que quedar investigando delitos de lesa humanidad, porque es inhumano tener que bloquear a una persona que tiene citas médicas. O sea, ustedes no pueden decidir quién puede ir al médico y quién no. Entonces, señor Procurador, finalizo nuevamente y le reitero, realice todo lo necesario para que se determine quiénes son los responsables y se establezcan las acciones penales correspondientes. Menú ejecutivo de Ancon, con Magdiel Torres. Bueno, continuamos con más y también hablaron los productores un poco sobre la situación. Sabemos que hay desabastecimiento en Ciudad de Panamá y varios puntos del país
precisamente por el cierre de las vías. Esto es parte de lo que dijeron dentro de la conferencia de prensa de esta mañana. Con Magdiel Torres. Definitivamente hablar de las afectaciones del distrito de Tierras Altas en lo que es nuestros productos agrícolas. Primero quiero recalcar y recordar lo que nosotros fuimos en el 2020, que nos vestimos de héroes en ese momento, y mientras que un país esperaba con alimentos, otros países cerraron fronteras porque hicieron lo propio. Hay que cuidar primero y acordarse de la soberanía alimentaria. Y muchos se encerraron mientras que nosotros arriesgamos la vida. Qué casualidad que esos que se encerraron, muchos están afuera en la calle, ahora bloqueando la oportunidad de poder nosotros comercializar como si ese fuera el premio que nosotros merecemos. Qué casualidad que muchos que ahorita mismo son los que trabajan en nuestro campo, acuerpando a estos cierres, y no quiero desmeritar a las protestas en sí, porque las protestas son legítimas y es un derecho que todos tenemos desde que nacemos. Desde que un niño llora, no hay otra forma para darse cuenta cómo es que en realidad necesita alimentos y no llorando. Pero en los cierres de calle está comprobado que lo único que logra es que las pérdidas sean inminentes, y no creo que ningún sector sea beneficiado. Sí les quiero decir que a veces me dan ganas de pensar que será que la mina está en Chiriquí, porque pareciera que allá es donde se nos han ensañado, y cuando vemos los productos aquí en la capital, esto nos hace recordar cuando los periodistas en muchas ocasiones, cuando el producto se sube de manera natural y comienzan a llamarnos, ¿por qué será que estos productos están caros? Pero ahorita mismo están no solamente caros, sino a precios nunca vistos, y cuando en el lugar de producción, por situaciones que ya ustedes conocen, no se pueden ofertar a ningún precio. Decirle ahorita mismo la cantidad de que se ha perdido con cifras exactas, pues habría que cuantificar, porque todavía no ha llegado a donde, porque desconocemos hasta dónde va a llegar. Dios quiera que muy pronto tenga una solución. Pero sí les puedo decir que cada día por lo menos se pierde 1 millón, por lo menos. ¿Por qué? Porque muchas personas se preparan para producir en esta época de noviembre y diciembre, porque son las épocas donde hay mayor oportunidad de mayor consumo. 36, continuamos con nuestra segunda parte de Menú Ejecutivo de Ancon, transmitiendo para todo el territorio nacional a través de nuestras frecuencias 92.1 FM aquí en Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí, 92.3 FM en provincias centrales, 102.7 en Colón, 100.3 en Darién, por supuesto en vivo y en directo para Panamá y el resto del mundo por radioancon.com o a través del app de Radio Ancon que usted encuentra en App Store y en Google Play. Ya está con nosotros el arquitecto y autor de Estructuras para Crear Justicia, Miguel Herrosa. Gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenido a Menú Ejecutivo. Un placer estar aquí contigo, Magdiel. Un placer tenerte acá con nosotros nuevamente, Miguel. Y hemos compartido durante varias semanas ya diversos temas que tienen que ver con algo que ha sido una de las premisas importantes dentro de todas las manifestaciones, y no hablamos precisamente del tema minero, sino de la corrupción, y hemos tocado desde qué lo genera, herramientas para poder mitigar los efectos que esta produce, pero hoy tú presentas un tema muy interesante. Háblanos de qué nos traes esta semana. Sí, Magdiel, yo estoy de acuerdo contigo, es súper interesante, uno de los temas preferidos de mi estudio. Antes de entrar en él, es importante tener en cuenta que cuando hablamos sobre la gobernabilidad o sobre controlar la corrupción o incluso sobre el problema con la minería, estamos hablando sobre retos de cooperación social. Por ello, nuestra propuesta de solución a aquellos problemas, lo sepamos o no, refleja el concepto que tengamos de la naturaleza humana. Cuando sostenemos un concepto equivocado,
nos va a llevar a adoptar medidas que no son soluciones o que no solucionan nada. Y aquí entra la psicología social, porque nos ayuda a entender mucho mejor la naturaleza humana. Y esta es muy, muy contraintuitiva. Al hablar del tema, es bueno, como hemos hablado un poquito antes, tener en mente que en los países que han solucionado mejor los retos de cooperación social, los rasgos inherentes a la naturaleza humana, como por ejemplo ser parcial o tener la tendencia a guiarse por intereses propios o incluso a dividirse en facciones, lo tratan como natural, opuesto a Panamá, allá donde las cosas funcionan, no ven como prudente depender de personas con carácter intachable, para así entonces garantizar un sistema justo. Por favor, eso es pura utopía. Por el contrario, trabajan con el hecho de que somos humanos. A mí lo que me encanta de la psicología social es que ayuda a explicar cuándo la solución no está solo en el carácter, sino también en moldear la situación. Para mí es un tema fascinante, Magdiel, alumbra. Claro, Miguel, importante señalar que dentro del libro que has escrito sobre estructuras para crear justicia, como arquitecto, pues has planteado un camino muy interesante basándote en la Constitución de Estados Unidos, que como bien señalas hace un momento, no somos seres intachables, y pareciera que la estructura que tenemos en Panamá y en Latinoamérica en general busca que estas figuras con un perfil de valores y éticos bastante altos sean aquellos que ocupen los puestos o los altos cargos de gobierno, lo cual no es malo y tácitamente creo que se pensaría que sería lo ideal, que nuestros gobernantes sean personas intachables, que no tengan ningún tipo de escándalos de arrastre. Lastimosamente en la práctica nos hemos dado cuenta que no es así. Prueba de ello es el número constante de casos que están saliendo a la luz. Todos estos días hemos visto diversos escándalos, sobre todo con el tema de los auxilios económicos. No obstante, lo que tú sugieres es algo que va un poco más allá. Es que veamos qué papel tiene el ser humano con todos sus efectos dentro de la gobernanza, sin que esto necesariamente influya negativamente en el correcto avance o desarrollo del aparataje público. Ahora, quisiera que explicaras un poco más lo del concepto de psicología social, porque en este ámbito de las protestas multitudinarias en el país, y escuchábamos antes a uno de los empresarios en Tierras Altas, decía: estamos secuestrados. Y aquí hay dos lecturas, una por parte de quienes se sienten secuestrados y otra por parte de quienes justifican los cierres aduciendo que es una actividad legítima. Voy a dar tres ejemplos que ayudan bastante a conceptualizar y después aplicar lo que nos enseña la psicología social. Primero y central es el estudio de la naturaleza humana, y es que estamos predispuestos a cometer el error fundamental de atribución, que era lo que tú estabas hablando al principio. Esto es, cuando analizamos el porqué de una situación sin querer, naturalmente tendemos a sobreestimar la influencia de factores personales como el carácter y subestimamos la influencia de la situación. El experimento que comprobó esto es súper interesante. Esto fue en Princeton. Simplemente le pedían a sujetos calificar la actitud hacia Fidel Castro de distintos escritores. Y obvio, calificaban a los escritores que hablaban bien de Castro como pro Castro y viceversa. Bien, lo interesante fue que incluso cuando se les explicaba al lector que la postura del ensayo había sido asignada al azar y los escritores no tenían libertad alguna de escoger sobre qué escribían, igual los que tenían que catalogar, los que estaban leyendo, catalogaban a los escritores basado en la postura del ensayo. Magdiel, esto comprobó que naturalmente sobreestimamos la importancia del carácter de las acciones.
sobre las acciones. Así que cuando vemos a alguien actuar, lo intuitivo es simplemente es porque esta persona es así. No nos enfocamos, no tenemos la habilidad innata de enfocarnos en cuál es la situación que pudo haber llevado a que cualquier persona actuara así. Es muy difícil. Es algo que tenemos que pensar separado. Tenemos que parar y comenzar a pensar. En este primer experimento, ni los científicos esperaban este resultado, Magdiel. El punto es que hay que ser conscientes de este posible error. Ahora, hay otro experimento que se llama el experimento del buen samaritano, también en Princeton, que señala cómo muchos de los que intuimos debe ser culpa del carácter, puede ser situacional. Mira este. En un seminario les pidieron a estudiantes de teología, a unos a preparar una charla sobre sus oportunidades de trabajo, a otros sobre la parábola del buen samaritano, que es la parábola sobre ayudar al extraño. Y luego, ya listo el ensayo, les decían que tenían que ir a presentar la charla a otro edificio para que le dieran la nota. A uno se le dijo que si salían inmediatamente, llegarían temprano. A otros que llegarían justo a tiempo, y al tercer grupo que iba a llegar, ya iban tarde, que ya estaban tarde. Y aquí viene lo interesante. En el camino habían puesto a alguien que estaba, un extraño que estaba caído en el piso en agonía, señalando que necesitaba ayuda. Ahora, ¿quiénes pensarías tú que paraban a ayudar? Siendo estudiantes de teología, yo hubiera pensado que, pues bueno, todos iban a parar. Pero esto no fue lo que se dio. Entonces diría yo, bueno, quizás los que fueron condicionados a pensar sobre la importancia de ayudar a los extraños, especialmente sobre los que habían sido condicionados a pensar sobre su carrera, tampoco. Solo el 10% de los que creían iban tarde pararon. El 45% de los que creían iban justo a tiempo pararon. Y de los que creían que tenían tiempo, el 65% paró. Esto es lo que los humanos hacen. ¿Es un grupo diferente a otro? No, eran las mismas personas, eran los mismos. A sorpresa de los científicos, la diferencia totalmente situacional, Magdiel, del 10% al 65%. ¿Ves esto? Es una locura. Bueno, mira, y me llamó mucho la atención el ejemplo que acabaste de mencionar, porque esto señala muy bien lo que hemos conversado en semanas anteriores sobre que dependiendo de la situación en la que nos encontramos, pues tomamos cierta u otra decisión. No es lo mismo protestar en contra del contrato minero cuando no se tiene ningún tipo, o bueno, no protestar en contra del contrato minero, sino cerrar calles cuando no se tiene ningún tipo de pérdidas o no son mayores las mismas, a cuando ya hay un impacto directo económico con repercusiones serias, porque aquel que en este momento se está viendo afectado no solamente económicamente, sino que está poniendo en riesgo un negocio que le tomó muchísimo tiempo levantarlo, hacer que tuviera cierto tiempo operando, contratar y crear o generar empleos. Aquel que sencillamente dice, bueno, termino aquí y no pasa nada, me consigo otro empleo o me liberan los fondos y cobro mi dinero. Y esto hay que verlo de forma objetiva, Miguel, pero todo esto juega un papel o tiene un papel interesante lo que mencionas de la psicología social. En este mismo sentido, tomando en cuenta que los factores de nuestro entorno y sobre todo los externos también tienen un gran peso en nuestras decisiones, ¿qué otras cosas hay que tomar en cuenta al momento de generar un criterio? Porque aquí lo que tratamos de hacer también es generar un poco de criterio y pensamiento crítico. Estás hablando sobre diferentes grupos que tienen diferentes intereses y están en diferentes situaciones. Y es muy interesante cómo uno cree que es porque son ellos, son esas personas. Hay otro experimento que sí mide el egoísmo y el altruismo y explica mucho sobre lo que está ocurriendo en Panamá y lo que ha ocurrido en Panamá y desgraciadamente lo que probablemente va a ocurrir en Panamá. Se llama aptamente el juego del dictador. Te lo explico, mira. Un científico le otorga dinero al sujeto de prueba, digamos $50, y listo, ya es suyo. Este se puede ir con el dinero a su casa
o tiene la opción de regalar parte o todo el dinero a un extraño que nunca verá. En decenas de miles de estos experimentos a través del mundo, la mayoría de las personas regalan. Unos incluso lo regalan todo, los $50 los regalan. El promedio que dan es 28% de lo recibido. Hasta aquí, ¿cuál mejor prueba que las personas son altruistas, verdad? Pues bueno, para poner esto a prueba, John List, un economista, un genio, amplió el experimento. Aquí se pone interesante la materia. En la nueva versión también le otorgan dinero al sujeto, $50, digamos, igual que en la primera, que otorgaban dinero y lo pueden regalar, pero en esta no solo pueden regalar el dinero, también pueden quitarle dinero a la persona que nunca verán. Y bueno, ya te imaginarás la diferencia. En esta nueva versión, en una de estas nuevas solo podían quitarle un poquito al extraño y ya la mayoría no daban nada. No daban nada. Donde antes daban 28%, ahora bajaba al 7%. Pero la persona está en la misma situación. Tiene esos $50 que le acaban de regalar y podría regalar igual que antes, que sería $13 o $14, pero no hacía eso. Se quedaba con casi todos se quedaban con todo y los poquitos que daban sumaban en promedio al 7%. En otra versión, los sujetos podían quitar bastante, ¿no? Dar hasta $50 o quitar hasta $50, multiplicando lo que se llevaban a la casa. En esta versión, la mayoría quitaba el 50% de lo que podía quitar. Son las mismas personas actuando completamente diferentes según la situación. Magdiel, te pregunto, ¿qué tipo de experimento tú crees que vivimos aquí en Panamá? ¿Qué tan mal se actúa cuando se goza de total impunidad? O cuando son otros los que están sufriendo y a ti nada más puedes sacar ventaja. Ahora, antes de entrar en la discusión esta, si queda duda, ten pendiente que este experimento lo usaron en todo el mundo, han hecho el experimento en casi todos los países del mundo. Y los resultados señalan que en los pueblos como nosotros, de economías emergentes, somos en promedio un poquito más altruistas que los del primer mundo. Esto es totalmente opuesto a nuestra intuición. Si solo fuéramos como suizos, a cada rato decimos, pero si ellos son cuantificablemente peores, bajo las mismas situaciones, dan menos o quitan más. Sí, allá actúan mejor, pero Magdiel, es totalmente situacional o gran parte situacional. Y esto es lo súper interesante. Estamos hablando qué es lo que está pasando en Panamá ahora sobre lo que hicieron en el 97 de firmar el contrato a lo que firmaron en el 2003. Era la misma situación. Y bueno, pensábamos porque eran personas algo diferentes lo iban a hacer diferentes. Pues no, tenían total impunidad. Han salido a la calle. Los que están sufriendo, muriéndose de hambre o perdiendo los trabajos o perdiendo su negocio, no necesariamente son los que están en la calle. O sea, son diferentes grupos que tienen diferentes intereses. Y bueno, y ahí se comienza a entender por qué unos actúan de una manera y los otros se están quejando de otra manera. Y cuando estamos hablando sobre la situación, no es suficiente hablar, pero si estos fueran diferentes personas, es que cualquier persona puesta en esa situación va a actuar muy similar, o en promedio por lo menos, van a actuar de una manera muy similar. Mira que muy interesante y sobre todo, como tú dices, intuitivamente cualquiera pensaría que países en vías de desarrollo serían mucho menos altruistas, sobre todo con estigmas que se tiene de que países como Panamá figura entre los más corruptos. Porque es lo que vemos, claro, que actúan peor, sí. Ahora, Miguel, si tuviéramos que recapitular esos puntos principales que podemos dejar y que podemos tomar en cuenta, y sobre todo para desarrollar un poco más de pensamiento crítico y tratar de ser más objetivos con la imagen situacional que se presenta en este momento en donde hay igual de legítimas las posturas y todas convergen en un punto que parece, no se entrelazan, pero a lo mejor tiene que ver mucho con el paradigma o la percepción que se tenga de la realidad que se vive en este momento en Panamá. Y estamos hablando, por un lado, por ejemplo, el tema de los profesores, quienes justamente hacen hincapié en su derecho a la protesta y que no se les debería
restringir el pago. Por otro lado, Meduca ha hecho pues un señalamiento que es igual de válido, que no se puede dejar en la cefalía a los estudiantes de las escuelas oficiales. Entonces, ahí hay dos paradigmas muy difíciles de poder concatenar. Por otro lado, vemos el tema de los cierres, quienes dicen que es la única forma o la única medida que existe para hacer presión al gobierno para que actúe en un reclamo legítimo de la ciudadanía frente a quienes se han visto perjudicados ampliamente y también han sido perjudicados en sus derechos, porque se les ha sido vulnerado el derecho al libre tránsito y otros más. En ese mismo contexto, ¿qué cosas recomiendas tomemos en cuenta para tratar de ver con un marco más claro lo que está sucediendo y evitar caer quizás en los juegos situacionales? Las personas tendemos a, cuando estamos viendo nuestras propias acciones, ver la situación en la que estamos y se nos hace fácil usar cualquier excusa para sentirnos bien con la acción que tomamos. Cuando vemos la acción de otra persona, no vemos, pero excepto su carácter en general. Así que si queremos solucionar la acción de los corruptos o la acción de los que se están tirando a la calle es que ellos son malos. Y la solución intuitiva es, bueno, si fueran diferentes personas, si los educáramos sobre la ética, lo vieran exactamente como yo lo veo. Pero cuando se dobla la situación, pueden ser las mismas personas y actúan como estaban actuando los otros. Y lo vemos cada quinquenio, que vienen los nuevos, que sí son supuestamente buenos y actúan igual. La clave para solucionar los problemas es parar por un segundo y decir, una persona buena que actúe de esa manera, ¿qué lo llevaría a actuar de esa manera? No es enseguida saltar a la conclusión de que son malos. Puede ser que haya algunos malos, pero en general las personas no son malas. Y bueno, hay que aceptar que la situación de nuestros gobiernos facilitan que los peores lleguen a los niveles más altos. Pero incluso ahí, la gran mayoría de los que están en un partido o en otro partido son personas normales. Hay que pensar, ¿qué haría que yo, una persona buena, actuaría de esa manera? Si comienzas a ponerte en esa situación, ya comienzas a divorciarte de lo que está pasando en el momento y pones a ver las fuerzas afuera de la persona que pueden estar creando incentivos a que la persona actúe de esa manera. Y me gustaría que comencemos ya en la próxima semana a hablar de esos incentivos específicos en América Latina y especialmente en Panamá. Pero lo que me gustaría dejar a las personas pensando con estos experimentos de psicología social es que no somos tan diferentes unos de otros. En Rusia o en los Estados Unidos o en Suecia o en Panamá, en general somos casi las mismas personas. Y cuando vemos experimentos como el experimento del dictador, vemos que prueban que las personas en nuestros países tienden a ser un poquito más altruistas que en los países de Estados Unidos o Suecia o Alemania o Japón. Pero ¿cómo puede ser esto? Si actúan mejor allá, mucho mejor. Mira, sus políticos producen mucho menos corrupción en la manera que actúan. Pues bueno, si aquí tienen completa impunidad, si ellos son los que ponen a los jueces, si son los que ponen a los fiscales, incluso cosas como la educación, allá han hecho que los que corren las escuelas no sea un político alejado de la capital, que le importa a las personas en Darién o en Chiriquí. No, han creado sistemas que son las mismas comunidades que tienen sus propios colegios, los que administran los colegios y crean otros sistemas para que estas personas tengan un interés en que le vaya bien al colegio. Y ahí ves por qué le va tan bien a la educación en estos países. Uno diría, bueno, es que realmente le importa la educación. No, es que si allá, y lo hicieron al principio, ponían a los de la capital a correr todo, que lo hicieran bien y obviamente no les interesa excepto a su propia gente, y a los que están lejanos pues no tienen interés alguno. Así que comenzaron a cambiar los sistemas para alinear los intereses de la comunidad, que es que quieren tener un buen colegio, con ser los que corren a los colegios, por ejemplo, y así hay un pocotón de temas.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Y así como mencionas, haremos la próxima semana, si así Dios lo dispone, conversar un poco acerca de las soluciones que se pueden presentar también al respecto. Miguel Erros, gracias por acompañarnos, arquitecto, autor, escritor de este interesante libro, Estructuras para crear justicias. Y de ahí vamos también a ir un poco desmembrando todos estos temas y presentándolos a la luz de lo que está sucediendo en el país. Un saludo hasta Houston y aquí estaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Excelente. Muchas gracias, Magdiel. Qué placer. Así es, gracias. Nos despedimos de Miguel Erros y ya sobre el final de nuestro programa en menú ejecutivo de ANCON nos queda espacio para dos noticias. Le informo que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, respondió a las preocupaciones generadas por la falta de información sobre la distribución de los subsidios otorgados por el IFARU. Esto ante la escasez de datos sobre la entrega de los beneficios económicos. La ANTAI también instruyó al IFARU a reglamentar su programa de auxilios económicos, exigiendo una convocatoria pública para aspirantes, la rendición mensual de cuentas sobre beneficiarios, montos otorgados, cumplimiento de estudios, incumplimiento y sumas recuperados por estos incumplimientos. Y la viceministra administrativa del Ministerio de Educación, Rosa Argüelles, también señaló que el paro de docentes de escuelas públicas podría ser considerado técnicamente como abandono del cargo, esto habiendo transcurrido 17 días desde su inicio. Argüelles explicó que según la distinción entre el paro y huelga, el paro se considera una ausencia injustificada que conllevaría aplicación de descuentos salariales. Directivos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Turismo en Chiriquí, junto con representantes de la sociedad civil, se reunieron con el defensor del pueblo Eduardo Leblanc González y miembros de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para abordar la prolongada crisis generada por los cierres de vías en la región occidental del país, ya con 29 días de duración. Durante el encuentro, Leblanc hizo hincapié en la necesidad de medidas constitucionales y legales sin escaladas violentas, subrayando la importancia de restaurar el orden conforme a la normativa vigente. 1 de la tarde, llegamos al final de nuestro menú ejecutivo de Ancón. Gracias por acompañarnos. Tenemos que irnos y dejarlos hasta acá, pero se queda en compañía del Day Rage y de La Cancha con información deportiva. Yo soy Magdiel Torres, estoy con ustedes mañana a las 12 en punto.